Publicaciones Potencia Mundial de la Vida reconoce a las empresas que con su labor y compromiso contribuyen al fortalecimiento y desarrollo del país. ¿Cómo valora usted esta iniciativa? A mí me parece muy importante porque justamente es una manera de mostrar articulaciones distintas, valorar justamente este tipo de emprendimientos, este tipo de situaciones que tienen que ver con la agricultura, que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con procesos de producción alrededor de bienes culturales. Creo que hay una serie de incentivos que son necesarios para mostrar justamente que nosotros podemos enrutarnos hacia economías productivas, que es también la salida para poder salir de las economías de la codicia, de las economías ilícitas. Hola a todos, nos encontramos en la sede del Polo Democrático Alternativo, uno de los partidos que conforman la coalición del Pacto Histórico. Estamos en la oficina de presidencia con el senador Alberto Benavides. Senador, muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un gran saludo a toda la audiencia y a quienes nos ven. Senador, nos gustaría saber cuál ha sido uno de los aportes que usted ha realizado como senador del Pacto Histórico. Pues legislativamente nosotros hemos trabajado en dos vías, una alrededor del reconocimiento y la valoración de las vidas campesinas, partiendo por la reforma del artículo 64 de la Constitución que reconoce al campesinado como sujeto especial de derecho, hasta donde soy ponente también, la jurisdicción agraria y una serie de proyectos de ley que tienen que ver con volver las capacidades territoriales, productivas, culturales y organizativas a los campesinos. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el derecho a la ciudad, una serie de propuestas de ley que tienen que ver con la necesidad de un hábitat digno, con la necesidad del reconocimiento de la diversidad poblacional, con la necesidad de generar mayores capacidades de ingreso a recursos públicos como los educativos, los de salud. Y junto a vidas campesinas y derecho a la ciudad, pues nosotros hemos estado apoyando decididamente la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma a la salud. Este apoyo a las reformas colectivas es muy importante. Sin embargo, también nos gustaría saber qué proyectos liderados por usted considera con mayor potencial de transformación social. Quizás los que tienen que ver con las vidas campesinas. El artículo 64, la jurisdicción agraria, el proyecto de recuperación de los mercados, la necesidad de desarrollar ordenamientos territoriales que tengan que ver con las vidas campesinas, los proyectos alrededor de matrículas universitarias que tengan que ver con los jóvenes, el proyecto de mujer rural, el paquete, digamos, unas 11, 12 proyectos alrededor de vida campesina, creo que son los que mayor impacto pueden tener en este momento. Senador, ¿y usted cómo visualiza su papel dentro del espacio parlamentario para fortalecer la voz del Pacto Histórico? Pues nosotros lo que hemos hecho es mostrar que el Pacto Histórico es un movimiento político, tiende a ser un movimiento político que busca, sobre todo en el país, garantizar democracia, paz y lograr que este país vuelva a tener una capacidad económica que permita dignificar el bienestar de los colombianos y bajar las brechas de desigualdad. Yo he sido una voz activa alrededor de esos temas. El tema económico ha sido, digamos, un tema de especulación, ha sido fuente de especulación, ya que se decía o la gente pensaba que si llegaba un gobierno progresista al poder, pues que la capacidad privada se iba a disminuir, la gente también tenía como un miedo a que se dieran expropiaciones, los medios tradicionales de comunicación llevaban la narrativa por esta vía. ¿Cómo ha sido su papel para contrarrestar estas tendencias, estas narrativas que se han generado en torno al Pacto Histórico? Pues en primer lugar, nosotros hemos insistido en la necesidad de que un modelo económico que fue el neoliberalismo rentista, pues llegó a una crisis en el país. O sea, su desgaste fue evidente, no produjo las expectativas económicas que en su momento quienes lo alentaron dijeron todo lo contrario. Este país creció en desigualdad, ha crecido también en una serie de aspectos que disminuyeron nuestra capacidad agrícola, disminuyeron nuestra capacidad industrial.
Y cuando llegó este gobierno se especuló mucho sobre el papel económico de este gobierno, que nosotros íbamos a generar una suerte de caos económico, pero la verdad es que durante estos 3 años bajó la inflación, durante estos 3 años bajó el desempleo, durante estos 3 años bajaron las tasas de interés, durante estos 3 años mantuvimos, digamos, a la baja el dólar o mantuvimos estable la tasa de cambio. Durante estos 3 años incluso se logró aumentar el Producto Interno Bruto del campo y el aporte económico del campo muchísimo. Se logró incluso reconvertir empresas en Medellín y en otros lugares que empezaron nuevamente a tener capacidad manufacturera e industrial. Se logró romper límites alrededor de el turismo, ¿no? O sea, un aumento muy importante del turismo a nivel nacional. Y uno podría seguir así, dando ejemplos mostrando que ocurrió lo contrario, lo que se había dicho. Se reactivó la economía, o se viene reactivando la economía pese a una situación mundial muy difícil y demás, porque ha habido una intención de garantizar esa estabilidad pensando en el país. Y lo que nosotros también hemos hecho énfasis es necesidad de pasar de esa economía rentista, ligadas, digamos, al mercado y muchas veces especulativo, a economías productivas que tengan como base las economías campesinas, agrarias, las economías manufactureras, pero también esperamos que podamos hacerlo alrededor de economías que utilicen de una manera mucho más eficiente la tecnología. ¿Cómo ha contribuido su labor legislativa para consolidar el proyecto de cambio del Pacto Histórico? Nosotros hemos mostrado una voz democrática, una voz amplia, una voz pluralista que convoca, que hace puentes, que permite no solo entrar en coyunturas, sino generar alcances, ver alcances hacia dónde podemos ir al país, pero también un estilo que dice que en este país deben acabar los odios, las rencillas, las vendetas, y que tenemos que pasar a un país en donde la vida, las argumentaciones, los reconocimientos y las valoraciones sean muy importantes, teniendo claro, eso sí, que son los trabajadores y las trabajadoras quienes sustentan la riqueza y a quienes debemos nuestro mayor reconocimiento. En esa misma línea, donde los trabajadores y trabajadoras de Colombia son quienes han sostenido también la economía, a lo largo del proyecto del cambio y a lo largo del gobierno del Pacto Histórico, hemos visto avances en la articulación de gobierno y entidades privadas y la iniciativa privada. ¿Cómo considera usted esta iniciativa? A mí me parece muy importante que haya una relación entre lo público, las empresas, obviamente, y su dinamismo, y lo comunitario. Y las empresas cumplen un papel fundamental en ese sentido porque justamente pueden ser activadores de dinámicas económicas muy importantes, lograr asumir retos como el de la transición energética, el de una reconversión productiva de la economía, el lograr impactar en territorios que usualmente no son tenidos en cuenta por estas relaciones regionales, de que hay regiones en donde se acumulan demasiados bienes y servicios y otras regiones en donde las capacidades institucionales, pero también la presencia de capacidades económicas es muy corta. Entonces hay un papel muy importante de las empresas, se les ha convocado justamente a que participemos allí en esa relación público-privado-comunitaria. Sí, la relación público-privada y comunitaria ha sido muy importante. Precisamente por eso Publicaciones Potencia Mundial de la Vida reconoce a las empresas que con su labor y compromiso contribuyen al fortalecimiento y desarrollo del país. ¿Cómo valora usted esta iniciativa? A mí me parece muy importante porque justamente es una manera de mostrar articulaciones distintas, valorar justamente este tipo de emprendimientos, este tipo de situaciones que tienen que ver con la agricultura, que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con procesos de producción alrededor de bienes culturales. Creo que hay una serie de incentivos que son necesarios para mostrar justamente que nosotros podemos enrutarnos hacia economías productivas, que es también la salida para poder salir de las economías de la codicia, de las economías ilícitas, y que podamos realmente generarle a este país una ruta de transformación en donde un acuerdo nacional, la posibilidad de un diálogo nacional sea el que nos conduzca a un camino de mayor capacidad productiva, pero también sin violencia política, pero también sin desigualdad social. El Pacto Histórico se ha esforzado mucho en estos 3 años por enviar ese mensaje de unidad, también del respeto. Digamos, se ha visto mucha violencia política en estos últimos meses.
de partes, pues, de sectores muy radicales y digamos desde otros orillas políticas donde se ha llamado a destripar, donde se ha llamado a eliminar a la diferencia. ¿Qué mensaje le enviaría usted al país sobre el compromiso del pacto histórico? Que la seguridad no tiene que ver con el odio, ni con el miedo, ni con el sobrecontrol de la población. Que la seguridad tiene que ver con la forma como nos relacionamos en términos económicos, territoriales, culturales como país. Que la seguridad tiene que ver con justamente la posibilidad de reconocernos en medio de diversidades, pero también en metas conjuntas como superar la desigualdad. Que la seguridad tiene que ver con la capacidad de convivencia que tengamos en nuestra sociedad y no con la proliferación de miedos, de odios y de formas de señalamiento que ya durante más o menos 2 siglos en distintos episodios y momentos nos han mostrado hasta dónde podemos llegar en términos de insania, en términos de violencia, en términos de ruptura de tejidos sociales. Que eso no vuelva a ocurrir. Tenemos una gran oportunidad en Colombia. Dejemos atrás el miedo, dejemos atrás el odio, vayamos para la ruta por la vida. Así es, de hecho, Publicaciones Potencia Mundial de la Vida le apuesta a la vida. Esa es la apuesta del Gobierno del Cambio y del Pacto Histórico. Senador, muchísimas gracias por permitirnos este espacio y pues por permitirnos también conocer mucho más de su trabajo. A ustedes muchísimas gracias por el espacio y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Muchas gracias. Le deseamos mucho éxito en este año que le queda y en el próximo periodo que tendrá. Muchísimas gracias.